Agradecemos a la doctora Celia Arena, e incluso la disculpamos porque sabemos que tiene compromisos que cumplir, pero agradecemos a la doctora que haya estado presente en el panel de apertura. A continuación vamos a escuchar al señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Daniel Herbeta. Buenos días a todas, a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación que me formularan los diputados, el diputado Rubén Giustiniani. Quiero aclarar que mi opinión como integrante de una de las cabezas de gobierno de la provincia no compromete la opinión de mis colegas. Pero señalar obviamente que me honra la invitación, fundamentalmente además porque permite reivindicar un mecanismo de democracia participativa, un mecanismo de participación ciudadana, como son las audiencias públicas, especialmente en una provincia que tiene una deuda institucional enorme, histórica, con la ciudadanía. De esa deuda institucional a la cual en alguna medida se han referido algunos de quienes me han precedido, creo que debemos hacernos cargo los integrantes de los tres poderes del Estado, pero también los espacios políticos que canalizan el ejercicio de esa herramienta tan excelsa que es nada más y nada menos que la política como instrumento de transformación de la realidad. En orden al tema de la autonomía municipal, que es el que nos convoca, quiero remarcar que ya antes de la reforma de 1994, el constitucionalismo provincial se había encaminado hacia un fortalecimiento de los municipios a través del gradual reconocimiento de la autonomía municipal. Obviamente, con la reforma de la Constitución en 1994 y la previsión expresa del artículo 123, se han ampliado las condiciones impuestas por el artículo 5 de la Constitución Nacional a las provincias para que el gobierno federal garantice o le garantice a cada uno el goce y ejercicio de sus instituciones. De tal manera que desde 1994 a la fecha, ninguna provincia podía ni debía dejar de adaptar su constitución o ignorar el mandato constitucional nacional en este tema. Lamentablemente nuestra provincia sigue también aquí con una deuda pendiente. Luego de la reforma del 94, 5 provincias ese mismo año reformaron sus constituciones y con posterioridad lo hicieron prácticamente todas las provincias argentinas, salvo 2, Mendoza y Santa Fe. Y de las provincias que reformaron sus constituciones, la provincia de Buenos Aires lo hizo al mes de la reforma nacional y no previó ninguna disposición concordante con la del artículo 123. De modo que hoy, en el contexto nacional, de las 23 provincias argentinas, solamente 3, Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires, no ajustaron sus constituciones a los requerimientos de la Constitución Nacional de 1994, mientras que 20 son los ordenamientos provinciales que reconocen la autonomía institucional, ya sea a todos los municipios o distinguiendo en categorías y con distintas variantes, con distintos matices, con distintos alcances, según obviamente los tiempos en que esas cartas magnas se han modificado. En segundo lugar, y muy brevemente, porque tengo una limitación de tiempo y por eso traje un texto muy corto, como para guiarme, quiero también manifestar una opinión en abstracto, no tengo ningún caso sometido a juzgamiento, por lo tanto nadie podrá decir que estoy prejuzgando, que en el tema puntual de la autonomía existe la menos compleja posibilidad de adecuar nuestra ingeniería institucional al mandato constitucional de 1994 por vía legislativa. En tanto, el artículo 123 de la Constitución Nacional otorga a los municipios un amplio margen de autonomía. De modo que una ley provincial que recepte el amplio espectro autonómico municipal del artículo 123 de la Constitución Nacional es totalmente válida en virtud de tratarse de un mandato superior que está por encima de la que fuera pionera Constitución de 1962, pero que ha quedado totalmente a destiempo luego de la reforma nacional del 94. Si los precedentes de la Corte Provincial se respetaran,
o se respetan, no otra ha sido la solución en el caso Bassó, cuando se planteó la inconstitucionalidad de las normas de la reforma al sistema acusatorio. Sistema acusatorio que nació de un fuerte consenso iniciado por el gobernador Jorge Obeid con la reforma al Código Procesal Penal, completado por el gobernador Hermes Wiener con las leyes que le dieron una vuelta de tuerca a un acusatorio puro, las leyes del Ministerio Público Fiscal, de la Defensa Pública, de organización de tribunales penales, y que implementara y pusiera en marcha el gobernador Bonfatti. En aquel cuestionamiento se decía que estas leyes, precisamente las que le reconocían autonomía al Ministerio Público, por dar un ejemplo anecdótico, ustedes saben que la Constitución provincial le atribuye a la Corte la potestad disciplinaria sobre los fiscales, no una ley, la Constitución de la provincia. Los cuestionamientos que se hacían eran que estas leyes contravenían las disposiciones de la Constitución provincial y la Corte por mayoría que dijo, miren, nosotros resignamos nuestra potestad disciplinaria, no la podemos admitir, porque por encima de la Constitución provincial hubo una reforma constitucional en 1994 que estableció que el único juicio previo, el único debido proceso penal constitucional que admite la República Argentina es el sistema acusatorio, es el que da cuenta estas leyes que están cuestionando y que básicamente se estructura a través de un sistema de audiencias públicas, de una separación funcional de la acusación, la defensa y la jurisdicción, y fundamentalmente de estructuras autónomas e independientes como son el Ministerio Público Fiscal y el Servicio Público y Provincial de la Defensa. De modo que existe allí un precedente importante en donde la Corte hizo mucho hincapié en un artículo, el 120 de la Constitución, que fue una de las condiciones que ese gran presidente que tuvo la Argentina, Raúl Alfonsín, puso, entre tantas, como condición de la reforma de 1994. La autonomía del Ministerio Público Fiscal, convencido Alfonsín, porque lo tenía muy claro, de que la Argentina necesitaba una nueva justicia y que la Argentina necesitaba un nuevo proyecto de seguridad que lamentablemente, de la mano de Carlos Nino y de otros asesores, Alfonsín no pudo completar porque tuvo que enfrentar una situación extremadamente grave como fue el proceso y el enjuiciamiento del terrorismo de Estado. En tercer lugar, y muy rápidamente, si bien no es este el lugar para referirme a la larga secuela de decisiones jurisprudenciales de la Corte Nacional, que han trazado en cada caso o en cada fallo un mojón de ineludible parada para su análisis, quiero señalar que aún antes de la reforma 94, ya la Corte venía señalando el camino, cito por ejemplo el caso Rivademar o Municipalidad de Rosario, pero luego de la reforma de 1994 la Corte volvió contundentemente sobre la cuestión en numerosos precedentes, entre los cuales vale señalar Municipalidad de La Plata, el caso Ponce, importantísimo, y más recientemente, y me lo señalaba el intendente de Rosario, el caso Exxon. Y aquí, y lo menciono ahora, no podemos dejar de señalar la advertencia que la Corte Nacional en octubre del 2020 le ha hecho a la provincia de Santa Fe, en un fallo de la Corte de nuestra provincia, en la causa de las colonias del 29 de octubre del 2020, señalando la deuda que tiene la provincia de Santa Fe en no adaptar su legislación y su constitución vigentes desde 1962 al estándar del artículo 123 de la Constitución Nacional. Para finalizar, me permito señalar que me parece, y lo marcaba muy bien el intendente, los poderes del Estado, los espacios políticos, la sociedad civil toda santafesina, creo que tenemos una enorme responsabilidad en este tiempo que estamos viviendo. Tenemos una provincia con enormes potencialidades, tenemos una provincia con enormes recursos, pero lo digo con todo el respeto, por favor, entiéndase bien, creo que tenemos una provincia que ha envejecido institucionalmente. Para colmo, uno de los más importantes avances institucionales que ha tenido nuestra provincia, que ha sido precisamente, entre otros, la reforma al sistema acusatorio
que ha gozado de un fuerte consenso de todas las fuerzas políticas y que atravesó 3 gobiernos de esta provincia, ha sufrido recientemente, hace un tiempo, un retroceso enorme que compromete la posibilidad del cumplimiento de los objetivos político-institucionales que tiene un sistema de persecución penal, especialmente a través de las leyes que atribuyeron a la legislatura la potestad disciplinaria sobre fiscales y, peor aún, sobre el organismo de investigaciones. Esta situación creo que nos interpela sobre la necesidad de darnos el tiempo y el compromiso, como decía Pablo Farías, para no seguir postergando la necesidad de una reforma constitucional a nivel provincial, que es imprescindible. Tenemos una constitución que fue pionera en su momento, pero que hoy ha quedado totalmente desfasada a la luz de los tiempos que vivimos y del cambio que se ha producido en el mundo jurídico. Entre tanto, y en la búsqueda de recomponer la confianza de la ciudadanía con la política, miren que, digamos, revalorizar la política es hoy un desafío imprescindible en un tiempo donde el interrogante es quién toma las decisiones, si la política o las corporaciones. Entonces, quienes saben que la política es el instrumento de cambio para el bienestar de la gente, tenemos que tratar de hacer el esfuerzo enorme, porque el Poder Judicial es también un poder político, ¿no? Integramos la estructura de gobierno de la sociedad, hacemos política a través de sentencias, que son actos de gobierno, gestionamos conflictividad, tratamos de poner límite a la arbitrariedad, es una forma de gobernar. Tenemos la responsabilidad de reivindicar la política, de acortar la distancia de la política y de los poderes públicos con la ciudadanía, y en este sentido creo que la legislatura, aún sin reforma constitucional, pero siempre con la mira puesta en la reforma constitucional, puede comenzar a saldar parte de esa deuda institucional y aprobar de una vez por todas la ley de acceso a la información pública, aprobar de una vez por todas la ley de juicios por jurados populares que permite la participación ciudadana en un poder monopolizado exclusiva y excluyentemente por los abogados, discutir las leyes de seguridad, discutir mecanismos de control que hagan posible la publicidad de los actos de gobierno, porque los actos de gobierno deben ser públicos, transparentes y racionales, y tenemos que tener mecanismos de control. Tenemos que tener mecanismos de control también en el Poder Judicial, y, en fin, discutir la reforma policial y los mecanismos de control interno y también externo con participación de la sociedad ciudadana a una agencia tan vital en un tema como es la seguridad, y me parece que en ese camino probablemente podamos comenzar a encontrar muchas de las respuestas a las que aludía tanto el intendente como el diputado Farías. En fin, creo que debemos repensar y recuperar una nueva institucionalidad del siglo XXI para la provincia de Santa Fe. Y en ese objetivo, el avance hacia la autonomía municipal me parece que es un camino de ida que nos debe impulsar a abrir muchos otros caminos. Así que deseo el mejor de los éxitos a esta audiencia pública, felicito a los autores del proyecto y sin duda confío en el compromiso de todos los espacios y de todos los representantes como para que estas discusiones puedan llegar a buen puerto y puedan concretarse en una realidad. Muchas gracias.